Hola, muy buenas noches. Estamos conectados hoy, martes 18 de agosto, en una nueva sesión de Aprender 3C. Mientras se van conectando más personas, quiero comentarles que ya está con nosotros David Ramírez, dentro de nuestra pantalla. Como tal, hoy es una sesión especial porque... Hola, muy buenas noches. La idea es que, bueno, la charla que hoy nos va a presentar David, digamos que también hace referencia a lo que ha sido como una trayectoria importante de su carrera profesional, que se ha enfocado a hablar específicamente de un tema que cada vez, digamos, como que apasiona más a los bibliotecarios, o por lo menos aparecen más personas en esta escena. Deja de ser un tema que netamente se consideraba que era para abogados, y hoy por hoy personas de todas las profesiones pues encontramos que están hablando sobre derecho de autor y sobre todo en un entorno digital. Bueno, quisiera presentar formalmente a David. David, su nombre completo es David Ramírez Ordóñez. Él es profesional en Ciencia de la Información de la Universidad Javeriana, y también tiene un magíster en Educación de la misma universidad. Ha sido consultor y docente universitario, y actualmente creo que está, me corrige ahorita, hace parte del equipo de la Biblioteca Nacional, donde, digamos, está abordando específicamente el tema de la charla de hoy. No sé, bueno, David, si quieres comentar de pronto algo más de tu perfil y bueno, estaríamos a punto de comenzar. Pues no, bueno, gracias por la invitación. Hay un poco de eco. Realmente es que tengo un interés personal muy grande sobre el dominio público. Digamos que por esas cosas de la vida terminé trabajando en la Biblioteca Nacional de Colombia, el lugar donde encuentras todo el dominio público colombiano. Creo que llegué al lugar donde estoy trabajando con el equipo de proyectos digitales de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y pues bueno, qué chévere que si alguien se anima a hacer un proyecto así, si les gustaría de pronto en su país explorar cómo abordar este tema, pues hay bastantes ejemplos en diferentes idiomas, sobre todo en inglés, pero pues bueno, qué chévere poder aportar como a una versión local de la solución de este problema, pues buscando soluciones. Finalmente creo que es un campo muy amplio a explorar, hay muchas cosas por hacer y bueno, chévere también, como dice Mauricio, que no sea una discusión solo de abogados. Sí, bueno, vamos saludando también a otras personas que están dando, desde Paraguay, desde México, desde Argentina. La idea también es que este tema no, es un tema que digamos, no solo concierne a los profesionales de solo una parte del continente, sino que es un tema que nos involucra a todos. Y la idea en este caso pues es, digamos, que esta experiencia que estamos viviendo en Colombia, a través de David, pues pueda ser también como una muy buena práctica que pueda ser replicada en otras latitudes. Creo, no sé, quería revisar cómo estamos con el Hangout, si nos pueden ver bien, si nos escuchan bien, porque estoy como viendo por los lados, pareciera que tenemos problemas como de conexión. Listo, nada, bueno, veo que se está conectando la gente, entonces creo que en algún momento darte la palabra y bueno, ya cosas, estamos en las redes sociales, desde
@aprender3c, #aprender3c. También, si quieren incluir en sus tweets a David, su arroba en Twitter es @hiperterminal. Vamos a estar pendientes y volvemos al final de la presentación con las preguntas o con los comentarios que tengamos por ahí. David. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, empiezo a compartir la pantalla, entonces nos vemos ahorita en un rato. Cualquier cosa, bueno, me van contando cómo ven la charla. Y pues bueno, aquí está. La presentación se llama El dominio público y el rol de los profesionales de la información. Entonces, bueno, ahí están mis datos. Al final, bueno, pues seguimos en contacto a través de Aprender3c. Creo que también es una muy buena forma de empezar a tener contactos de diversas latitudes y bueno, qué chévere que podamos usar internet en esta época de la vida para hacer este tipo de cosas. Empiezo con algo muy básico y de hecho lo hago con una mirada muy local. ¿Qué es el dominio público? Esto es, bueno, ya he visto que en Aprender3 se han hecho otras conversaciones, otras videoconferencias, otros hangouts sobre derecho de autor y excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas y estos temas. También hubo una muy interesante en Argentina que recuerdo mucho. Pues bueno, yo lo que hice es explorar qué es el dominio público en Colombia. Realmente lo que uno encuentra en la legislación colombiana es que son obras cuyo periodo de protección se ha agotado, es decir, ha sucedido un evento y ha pasado un plazo de protección de las obras. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Colombia la norma general es que el evento es que se muere un autor cuando es una persona natural y el plazo de protección en términos generales son 80 años. Eso quiere decir que luego de la muerte de una persona y 80 años más, cualquier persona podría usar la obra, incluso con fines comerciales, podría usarla para modificación si lo necesita. Y pues bueno, digamos que esto le evita a las personas que utilizan esta obra pues un montón de trámites y evita cosas como por ejemplo lo que pasa si un autor no responde nunca o si responde diciendo como bueno, doy ciertos permisos para tales obras pero no para otras. Una discusión interesante fue lo que pasó recientemente por ejemplo con la libertad de panorama que impide usos comerciales de obras arquitectónicas que estén en exteriores en la Unión Europea, de hecho. Entonces los usos comerciales también están incluidos en lo que uno podría usar del dominio público, los plazos de protección. Y otra cosa que también en la legislación colombiana entra directamente en dominio público es obras cuyos autores han renunciado a sus derechos. De hecho, para ser consecuente con esta onda, pues esta presentación y el trabajo que estoy realizando en términos generales siempre lo publico en dominio público para, pues bueno, si lo que busco es aumentar el dominio público de mi país y si lo que como profesional en ciencia de la información quiero que haya más información en dominio público, pues qué mejor que empezar por uno mismo. Entonces, bueno, hay otras consideraciones muy locales en la legislación colombiana, pero digamos que estas son como las más importantes, pues para esta conversación. Pues, ¿cómo sabemos si una obra está en dominio público? Pues depende de la ley de cada país. Particularmente en Colombia, lo que hacemos es que nos vamos a un texto de ley, donde, bueno, aquí pueden ver una pequeña captura de pantalla de qué cosas hacen que una obra quede en dominio público y lo que podrá hacer una persona cuando ya una obra pase a dominio público. Pero algo que encontramos es que tenemos problemas de acceso a la información en cuanto a que
es difícil entender ciertos textos, digamos que son densos, no conocemos todos los detalles, no sabemos cómo leer este tipo de cosas porque son los abogados a veces los mejor calificados para hacer este tipo de cosas y resulta un problema de accesibilidad a la información, así como cuando, no sé, por ejemplo, uno está en una situación de discapacidad visual, por decirlo de alguna forma, si hay mucho brillo en una pantalla y es un día soleado y uno no puede leer un celular, una tableta, porque el reflejo no lo deja ver, algo así pasa también con el contenido mismo de una ley. Puede ser complicado saber qué querían decir los legisladores cuando hicieron un proyecto de una ley, cuando se tramitó una ley como la de derecho de autor y pues quienes están en bibliotecas, por ejemplo, tienen una gran cantidad de información, pero ahora que aparece Internet y podemos compartir información tan fácil, pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer y encontramos que una de las grandes respuestas y de las grandes barreras es que no, que todas esas cosas que hacíamos naturalmente en Internet resulta que están reguladas por la ley de derecho de autor, pero bueno, eso ya hace parte de otra discusión que ya en otro momento se ha abordado. Entonces, una de mis propuestas de trabajo fue hacer lo que otros países ya han hecho y es hacer una calculadora de dominio público, que es finalmente tomar ese texto tan complicado que, bueno, que puede tener muchos detalles y tratar de presentarlo de una forma mucho más sencilla. Entonces aquí pues está finalmente, esto lo hice con mis propios dedos, de hecho como en un iPod chiquitico hice como esos logos y ahí hice después la programación de esta calculadora de dominio público, que es un sitio web, un software, digamos, una herramienta tecnológica que lo que hace es que hace una serie de preguntas y con las respuestas que uno le vaya dando, define si una obra ha entrado o no en dominio público y si no ha entrado, cuántos años faltarían para entrar. En Colombia la regla general son 80 años, pero creo que por ejemplo México está llegando a los 100 años y bueno, hay cosas como el Tratado Transpacífico que están buscando nivelar a todos los países a los 120 años. O sea, hay cosas bien diferentes entre país y país y algo que pasa, por ejemplo, es que en un país una obra entra en dominio público, si no estoy mal, El Principito entró en dominio público en Francia, pero en Colombia se demora todavía 10 años más. Entonces, creo que es muy interesante el buscar todas esas formas como una obra pasa a dominio público en cada uno de los países. Particularmente empecé con obras literarias, digamos que eran las más sencillas porque son las más abundantes y es muy fácil encontrar ejemplos de obras literarias, pero la idea es pasar a obras audiovisuales. Ya por ahí he publicado algunos diagramas y he hecho consultas a abogados para ver cómo avanzar en esto, otro tipo de obras audiovisuales, fotografías, software. Hay un montón de tipos de obras que se pueden incluir. Algunas cosas interesantes en este trabajo es que encontré algunos abogados que no pueden estar seguros de cuando una obra entra en dominio público, y esto es particularmente grave porque ¿qué pasa si en una biblioteca, por decir algo, tenemos una gran cantidad de información, pero no la podemos usar? Porque resulta que por alguna falla en el sistema, algún tipo de legislación que se hizo, no se contempló un determinado caso, y si una obra entra en ese caso, nunca pasa a dominio público. Entonces no importa que se muera el creador, que pasen tantos años, no importa que la obra sea publicada y que pasen un montón de años, encontré que hay ciertas combinaciones que son bien particulares y bien interesantes porque los abogados no se imaginan este tipo de cosas. En una conversación informal con un abogado, yo le decía, lo que pasa es que una persona jurídica que no publica su obra, tiene una obra inédita, hace que esta obra nunca pase a dominio público, y eso es un problema para las bibliotecas porque es un montón de información que estamos guardando y no podemos utilizar. Y el abogado también me preguntaba como, bueno, pero esa información de pronto no es tan relevante o de pronto, sí, no nos interesa. Creo que la cosa es que hay una visión de abogado que no necesariamente corresponde a las necesidades de acceso y uso de la información. Entonces creo que es bien interesante como encontrar este tipo de casos. Aquí hay un pequeño ejemplo y
para quienes pueden verlo, ahí está la dirección a la que pueden acceder a la calculadora de dominio público colombiana. Es a.nomono.co/dominio público si quieren entrar directamente a la calculadora, pero si no, en el sitio nomono.co, en proyectos hay un enlace que lo lleva directamente a la calculadora. Aquí lo que hice fue que pasé por un montón de preguntas e hice el ejemplo con el Nobel colombiano, Gabriel García Márquez. Él se murió en 2014 y la calculadora pues me dice, no, esta obra está protegida, las obras de Gabriel García Márquez están protegidas, por lo tanto no se pueden utilizar sino hasta el 1 de enero de 2095. Algo chévere para celebrar el 1 de enero no solo es el primer día del año, sino que es el día que todas las obras entran en dominio público. No pasa en muchas legislaciones que si una persona, no sé, se muere en octubre, 80 años después en octubre esta obra pasa a dominio público, sino que todas las obras de un año como que se acumulan y se guardan para el 1 de enero del año siguiente, cumplido el plazo de protección. Entonces, bueno, tendremos que esperar hasta el 2095 para poder usar las obras de nuestro Nobel, por ejemplo. Y bueno, ya que en el equipo de proyectos digitales de la Biblioteca Nacional de Colombia estamos planeando hacer cosas para esta fecha. De pronto no estaremos vivos para entonces, pero bueno, vamos a ver cómo nos dejamos una pequeña cápsula de la memoria como señores Biblioteca Nacional del futuro. Les habla la Biblioteca Nacional Colombiana del pasado para que se acuerden que en este año entra estas obras a dominio público y ya las pueden usar sin restricciones. En esta experiencia, algo que hice fue aprender a programar. Hice un pequeño código en PHP para que pues ustedes pudieran usar el sitio web. Y aquí se puede descargar. Como les comenté, sería poco consecuente si hago un trabajo y este no está en dominio público, como un trabajo para tratar de encontrar y enriquecer el dominio público, y resulta que lo publico de forma cerrada. Creo que sería completamente incongruente, y pues para ser, pues digamos, el primero en aportar al dominio público, estoy publicando todo este trabajo con este tipo de permisos. Así que si cualquier persona se interesa en hacer su propia calculadora de dominio público para su país, va a encontrar toda la documentación que levanté para el proceso colombiano, los referentes que tengo. Entonces hay cosas interesantes en otros países. Aquí, por ejemplo, ven una pequeña captura de pantalla de las herramientas que utilicé para hacer los diagramas de flujo, que es la forma como uno va aclarando qué preguntas se harían y cómo uno las va respondiendo. Y pues si ya se animan a implementar el código fuente, pues bueno, ahí hay un ejemplo de este código fuente que publiqué. Y pues si además de todo esto ustedes se interesan en hacer una calculadora de dominio público para su país y me quieren invitar, con todo gusto. A mí me encantaría mucho participar en este proceso. Creo que entre más trabajos haya al respecto, mucho mejor. Y eso me lleva a preguntarme como, bueno, pero finalmente, ¿quién está trabajando por el dominio público? Entonces, hago un poco de las cosas que se pueden hacer con las obras de dominio público, y es tomar cosas del pasado para utilizarlas acá. Hace ya un año, creo, un año larguito tal vez, hice una presentación titulada ¿Qué es un profesional de la información?, donde conversaba de todos estos temas, y aquí pueden ver una imagen colombiana en dominio público. Y bueno, en esta presentación que ahora traigo acá y revivo un poco cómo debería pasar con el dominio público, que uno coja obras anteriores, que uno recoja todas estas producciones ya realizadas para darles una nueva vida digital, que es algo que permite Internet. Usé el trabajo de este señor, Michel Foucault, que tiene un texto bien interesante que se llama ¿Qué es un autor? Y es lo que decía un poco, es como, bueno, realmente la figura de autor es un invento muy reciente. Entonces es un poco raro hablar del derecho de autor cuando el derecho de autor es tan nuevo, porque nadie crea de la nada, nadie crea solo. También
como decía Newton, que de hecho no lo dijo Newton, sino alguien más antes, si he llegado a ver tan lejos es porque me he parado sobre hombros de gigantes. Entonces, siempre como que uno lo que hace es aumentar el trabajo de otros, y pues es un poco difícil hacerlo cuando tienes tantos problemas y barreras que sortear, como solicitar permisos para que el trabajo pueda avanzar, pues que es una gestión de derechos, que es algo que deberíamos hacer, que no ocurre con el dominio público. Con el dominio público lo único que uno tiene que hacer es decir quién fue el autor, y ya con eso está todo solucionado. Algo que Foucault decía en su momento es que cuando cambian los discursos, cambian las prácticas. Aquí vemos una fotografía de una de las primeras mujeres que corrió un maratón. El señor que está a la izquierda de la mujer, a la derecha de sus pantallas, realmente era un jurado de la maratón que quería evitar a toda costa que una mujer terminara una maratón. ¿Por qué? Porque en este momento no era bien visto que una mujer compitiera como los hombres, y de hecho muchos de sus compañeros en el maratón la escoltaron para que ella pudiera terminar, sortear a los jueces y terminar la maratón. Aquí el discurso es las mujeres no pueden correr maratones porque es una práctica de hombres. Entonces la práctica es que una mujer nunca puede correr en este tipo de eventos deportivos. ¿Qué tal si lo que está pasando es que el discurso es que el autor es esa persona que crea de la nada, y por lo tanto pues la práctica es proteger las obras, ¿no? Como que tenemos que proteger muchísimo al autor, porque si no se va a acabar la creación y después no van a haber más libros y música, y el cine se va a acabar y las bandas van a dejar de tocar los libros porque nadie reconoce el trabajo de los autores. Bueno, eso es un poco lo que está pasando, pero hay cosas como Internet que nos han demostrado que el hecho de que se comparte información, de que haya acceso amplio a la información, no implica que se acaben los autores y que se acabe la creación. Entonces creo que es algo bien interesante para revisar. ¿Será que estamos en un discurso que de pronto no nos permite avanzar a la velocidad que quisiéramos avanzar? Y pues hice una línea de tiempo para ver más o menos cómo es esto de la cronología de las bibliotecas y derecho de autor, para ver si este señor Michel Foucault tenía razón. Entonces en la parte de arriba vamos a ver una línea de tiempo, ustedes la verán verde, algo chiquitica, pero bueno, ahí está, que muestra la vida de las bibliotecas, comenzando desde el año 1600 antes de Cristo más o menos, hasta nuestros días. Esa es la línea verde. Y abajo está una línea roja que está muy chiquita al final a la derecha, que muestra cuándo nació el derecho de autor. Entonces, cosas importantes para tener en cuenta en esta línea de tiempo. Aquí es el año cero. Este es el año donde, no sé, nació Jesús y partió la historia de la humanidad en dos. Entonces, bueno, por ahí estaba celebrándose Navidad y bueno, todas estas cosas. Entonces, miren más o menos como la proporción de la historia de las bibliotecas y la historia del derecho de autor. Por acá, más o menos en el año 1900 antes de Cristo, empezaron a surgir los catálogos en las bibliotecas, que no nacieron al mismo tiempo de las bibliotecas. Y por acá adelante vemos el Estatuto de la Reina Ana, que fue la primera normativa en cuanto a derecho de autor. Entonces, fíjense que el derecho de autor es realmente reciente, y que estas normas que tenemos son unas normas más bien jóvenes en cuanto a, comparadas con instituciones tan tradicionales como las bibliotecas, cuya filosofía es el compartir la información y brindar acceso a la información. Ahora digamos que estamos sosteniendo una balanza que por un lado debe proteger a los autores y por el otro debe también dar acceso a la información a los usuarios, pero ¿qué tanto estamos teniendo en cuenta todo esto para lo que se nos viene, como lo que se nos avecina con toda esta redefinición de conceptos que hacemos con Internet? Y la pregunta es, ¿quién defiende lo público? Esta fue una imagen que conseguí por Flickr, que dice como capitalismo corporativo, que es este gladiador,
un poco asesinando al dominio público, y hay una pequeña flecha que se clava, que es la cultura libre. La cultura libre y todo esto de Creative Commons y el tipo de licenciamiento alternativo está muy bien, digamos que es una muy buena iniciativa para tratar de brindar acceso a las obras. Pero esto es realmente reciente, o sea, si ustedes se fijan, el dominio público es toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, bueno, hasta en Colombia más o menos va hasta los años 40, por decir algo. Es decir, que todo lo que se produjo de ahí hacia atrás es todo lo que está en dominio público. Quiere decir que es una muy buena cantidad de información. Y la pregunta es, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo está defendiendo actualmente? Bueno, público puede entenderse como lo que no es de nadie, digamos que esto ustedes lo pueden ver como, no sé, ver por ejemplo un parque público, la educación pública, la salud pública. Algo que pasa con los parques es, por ejemplo, que la gente lo interpreta como que no es de nadie y por lo tanto no lo cuida. Esto mismo puede pasar con el dominio público. No es de nadie, entonces nadie le pone mucha atención. Pero propongo que lo público se entienda como lo que es de todos. Y hay algo bien particular porque los profesionales en de la información tienen un rol muy preciso en esta cirugía histórica, no sé cómo llamarlo. ¿Quién defiende lo público? Pues justamente si nosotros, los profesionales en ciencias de la información, los bibliotecarios, los bibliotecólogos, los archivistas, todas las personas que están trabajando por el acceso a la información, pues deberían ser las personas que están velando por tener un dominio público fuerte, robusto y saludable. ¿Acaso no somos los guardianes del conocimiento de toda la humanidad? Lo que les contaba hace un momento, el dominio público es lo de el siglo pasado y el antepasado y el trasantepasado, y así hasta irnos hasta los primeros documentos que tengamos registro. Realmente, como vimos con Foucault, el dominio público parece ser la excepción. Y sí, o sea, parece que solo excepcionalmente lo que ya nadie va a reclamar es lo que va a estar en dominio público, pero realmente el dominio público es la regla, es lo más grande que tenemos. El derecho de autor es una pequeña excepción histórica que es algo muy chico si comparamos la historia de las bibliotecas y de hecho la historia de la humanidad. Y bueno, no sé, esta es mi presentación. ¿Tienen preguntas? Si acaso, este es el sitio web que les comentaba, ahí pueden acceder a la documentación, pueden escribirme un correo, dejarme un comentario, cualquier cosa. Y por supuesto, por favor, descarguen y compartan esta presentación si ustedes creen que hay una mejora posible hacer esta calculadora de dominio público o quieren hacer una mejor propuesta. No inicien desde cero. Aquí tienen esta base que yo les ofrezco como para aportar a lo público. Entonces, pues bueno, esa es mi presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Buenísimo, David. Creo que ha sido muy interesante ver esa evolución de lo que ha sido como tu experiencia por el derecho de autor, porque digamos, recordaba hace un rato que nosotros vimos una clase en la universidad hace muchos años, yo creo que 5 años o más, sobre derecho de autor, y en ese tiempo ha ido madurando muy bien como tu trabajo sobre el tema, y digamos que, bueno, por ahorita estaba viendo como algunos comentarios que han dejado en Twitter, pero antes de mencionarlos, digamos que yo tengo una pregunta, digamos, si desde la Biblioteca Nacional de Colombia se está haciendo esta labor, digamos, no ha habido como una forma de contacto con las otras bibliotecas nacionales, o por lo menos alguna biblioteca nacional en América Latina que esté interesada en lo mismo. Bueno, por ahora lo que hemos hecho desde la Biblioteca Nacional es como empezar a ver cómo identificamos el dominio público, y hay algo bien interesante y es ver cómo empezamos a catalogar las obras para que juiciosamente todos los registros bibliográficos pues, en el catálogo tengan el campo de derechos de autor para que uno pueda hacer una muy buena identificación del dominio público.
Por ahora no hemos salido a buscar otras bibliotecas nacionales. Creo que estamos haciendo más es una labor de empezar a aclararnos las cosas en casa. Ah, no, mentiras. No recuerdo si fue de El Salvador, creo que fue Creative Commons El Salvador. Si no estoy mal, también con ellos intercambié un par de mensajes porque ellos creo que también estaban interesados en hacer algo así. O sí, no me acuerdo si fue también con Alicia Ocaso y su equipo, no lo Sí, de recuerdo hecho, muy bien. en los comentarios que habían en Twitter, te envío unos saludos porque está Al de ahorita Nicla, en en, Ciudad de Cabo, en en África, Sudáfrica, qué entonces, chévere. Un saludo para Alicia, qué chévere que estés por allá, que lo muy iba a ver bueno. querido, entonces, bueno, y ella es la que mencionaba así, creo como que sí ha tenido contacto contigo sobre el tema a partir de, bueno, desde Creative Commons Uruguay, no sé, especulo, Sí, Creative Commons Uruguay creo. y Creative Commons El Salvador también hemos intercambiado un par de cosas, no algo como muy oficial, es decir, Mm, no algo como de Biblioteca Nacional a Biblioteca Nacional, sino haciendo estos experimentos, como viendo a ver cómo solucionamos este problema, porque también son muchos detalles pues bueno, de alguna forma trataremos de solucionar y bueno, esta es mi propuesta. Entonces, a ver si de pronto alguien en otro país hace alguna otra propuesta que pueda resolvernos la vida mejor a todos y bueno, sería chévere ver qué se puede hacer. ok. Bueno, a mirar a ver si de pronto hay preguntas. Bueno, hay muy buenos comentarios. Eh, y Dago Salas pregunta, ¿cuál es el alcance del dominio público? El alcance del dominio público. Pues bueno, realmente el alcance del dominio público para Colombia lo da pues las obras que hacen parte y tienen un componente creativo, quiere decir obras literarias, artísticas, científicas. Entonces, realmente algo que pasa acá, y de hecho por el convenio de Berna, suscrito por más de ciento y pico de países con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, incluyen un montón de tipos de obras que además no están atadas a un formato. Es decir, si tú escribes no sé, un poema en una servilleta, después de pasarlo de tu servilleta a internet, tiene la misma protección, cualquiera de los dos. Lo que se protegen son como esas manifestaciones, esas cosificaciones, por llamarlo de alguna forma, y eso es lo que pasa como por ejemplo, cuando tu biblioteca compra un libro, tú lo que estás comprando es un soporte, sí, como el soporte que lo contiene, pero no estás adquiriendo los derechos sobre la obra, es decir, no puedes comprarte una película, no sé, o un disco en una disquera o este tipo de cosas y publicarlas en internet, porque los derechos no te pertenecen, compraste el acceso o el soporte, pero tienes que encontrar otros derechos, gestionar los derechos, pedirle permiso a los autores o a los titulares para que tengas acceso a esas cosas que puedes hacer. Que en lo digital es muy común remezclar, modificar, publicar, pero pues estamos atados a este tipo de legislaciones que no nos lo permiten. Ok. Aquí hay otra pregunta también que me parece buenísima, es de Daniel Cruz. Dice, cómo ha cambiado, cómo ha afectado la aparición de Internet a los derechos de autor? Uy, Daniel, no te imaginas. Creo que pasó algo parecido con el gramófono. Cuando los discos de vinilo empezaron a salir y a comercializarse, resulta que tú podías usar este tocadiscos también para grabar tus propios discos. Entonces empezabas a tener una cultura no solo de recibir información de alguna forma pasivamente, digamos como hacer un consumidor de contenidos, sino que tú también los producías. Y algo que fue pasando fue que en la industria de los gramófonos, no sé, dejaron de incluirse este tipo de, no sé, oportunidades. Entonces, por eso es que ahora tenemos
solamente vinilos que podemos escuchar, pero es muy difícil para nosotros grabarlos. Es decir, cuando volvemos, pues yo que estoy fuera de mi casa, ahora que vuelva, no tengo un aparato para crear un vinilo, ¿sí? Como hacer una grabación sonora y que quede en vinilo, es muy complicado. Algo así está pasando con Internet. Justo ahora estamos en un momento histórico bien interesante porque tenemos la oportunidad de acceder a contenidos, pero también a crearlos, cosa que modifica mucho nuestras dinámicas, es decir, dejamos de alguna forma ser consumidores pasivos a poder crear cosas. Y ahora viene como la preocupación, la pregunta, pues es como no podemos crear de la nada, ¿de qué contenidos podemos echar mano? Es decir, si yo quiero hacer una película y no soy músico y me hace falta la banda sonora, ¿qué música puedo incluir como banda sonora? Entonces, por derechos de autor, no puede ser toda, o a menos de que tenga los permisos o que esté en dominio público. Es valioso el dominio público porque no, pues lo único que tienes que hacer es una pequeña referencia y ya está. Tienes una banda sonora y te evitas un montón de trabajo que de hecho alguien pudo haber hecho muy bien. Es decir, contratar un estudio o, no sé, poner una orquesta con los mejores músicos a tocar para tu película puede elevar muchísimos los presupuestos. La importancia de reconocer el dominio público es eso, tener contenidos de los que podemos crear cosas basadas en el trabajo de otros, que bueno, Internet creo y lo digital le apunta mucho a eso, a ser creadores también. Sí, es verdad, creo que Internet no solo afectó, digamos, podríamos decir como no es el equilibrio lo que venía siendo el derecho de autor convencional, sino que de manera muy amplia afectó y viene afectando y seguirá afectando muchas otras cosas, entre ellas como las manifestaciones, digamos, de creación de cosas. Por ejemplo, y tiene que ver también, bueno, en esa medida no sé qué tanto, pero el hecho de que cada vez más utilicemos herramientas de software para crear cultura. Por ejemplo, el ejemplo más básico es con la escritura. ¿En qué momento estamos dejando de escribir para siempre utilizar un procesador de texto? Y que, digamos, en qué medida eso obviamente también genera una nueva dinámica sobre el derecho de autor, ¿no? Y creo que algo que añadiría ahí es qué tanto se apropia uno de sus herramientas, es decir, qué tanta capacidad tenemos nosotros para desarrollar nuestro propio procesador de texto para poder escribir nuestras propias obras, ¿sí? Como creo que una discusión que, bueno, de hecho ahí por otros lados he conversado también con Mauricio, es como, bueno, cómo nos apropiamos más de las cosas, cuál va a ser el rol de los profesionales de la información en una cultura de hacer cosas, porque cada herramienta también tiene su esencia por debajo, es decir, si tú creas no sé, una aplicación para cerrar ventanas y la quieres usar en otra cosa, no sé, crear puertas, de pronto no funcione tan bien, pero ¿qué tanta capacidad tenemos para modificar estas herramientas? ¿Qué tanta capacidad? Eso es lo que pasa, eso es lo chévere del dominio público. ¿Qué tanta capacidad tenemos como de reapropiar, reinterpretar y dar nueva vida digital, por ejemplo, a cosas que ya están hechas? Es una cosa bien interesante. Eso es un tema que no, digamos, da para hablar muchísimo, y no solo en este espacio, sino en otros tantos. Hay otras dos preguntas, otras de Antonia Patricia Gómez de Nieto. Nos dice, ¿cómo se está llevando a cabo en relación con las obras o piezas musicales? Me imagino con ¿cómo aplica la calculadora a las piezas musicales? Creería que es la pregunta. Ya, pues la cosa es que justo ahora estamos revisando el diagrama de flujo de las obras audiovisuales. Creo que cada formato, cada tipo de obra tiene su particularidad, porque algo que he percibido de la legislación de derecho de autor en Colombia y bueno, pasa también en el mundo completo, es como que cada vez que hay un nuevo formato, una nueva forma de distribuir la información,
se crea una regla particular para esto. Es decir, no es lo mismo escribir un libro que hacer una grabación sonora, porque, por ejemplo, en el audio tienes no solo a los compositores, sino a los intérpretes, y entonces empiezan a jugar los derechos conexos y el derecho de autor y bueno, un montón de cosas, y ahí no solo está quién interpreta la música, sino en qué medio se fija, porque puede ser, no sé, en una grabación, en diferentes formatos. Empecé con las obras literarias, porque es lo más sencillo de trabajar y lo más común. Pero justo ahora estamos haciendo una revisión, y digo estamos, es el que quiera trabajar conmigo y yo, para ver cómo se hace el conteo para las obras audiovisuales, porque no necesariamente son los mismos años. Yo les contaba ahora que para las obras literarias, cuando son, bueno, la regla general son 80 años después de la muerte del autor, pero algo que pasa es que para personas jurídicas que crean documentos, por ejemplo, entonces no es una persona quien crea una obra, sino que es una entidad, entonces el que firma como autor es una institución. El plazo de protección no son 80 años, sino son 50 años, entonces ahí te varía un poco esto. No tienes que esperar a que se muera el autor, porque el autor es una persona jurídica, lo que quiere decir que una empresa puede que nunca se muera, por lo tanto, el evento que tienes que esperar es que la obra se publique. Por lo tanto, hay muchas variables que cambian cómo se cuenta el vencimiento del derecho patrimonial, que es realmente el que se agota. Ahí en la wiki puedes ver lo que he avanzado sobre obras audiovisuales, que tiene como otros, sigue más o menos el mismo modelo para que esta con calculadora, perdón, tenga ciertos estándares y pueda trabajarse cada diferente tipo de obra con unos mismos parámetros. Pero pues los plazos de protección cambian, las cosas cambian, entonces no es lo mismo una obra creada por un compositor que una obra interpretada. Lo que protege son cosas diferentes, entonces estamos avanzando para incluir otros tipos de obras, y pues hasta ahora vamos en los diagramas. Esto es un trabajo interdisciplinar, lo que quiere decir que yo soy profesional en ciencias de la información y bibliotecólogo, y tengo que valerme de abogados que son quienes interpretan la ley. Yo lo hago lo mejor posible, pero no está de más pues una ayuda de un abogado también que diga, bueno, aquí la embarraste porque la ley que tenías que ver era esta, sino esta actualización, y hay muchas cosas, muchos detalles que un abogado conoce muy bien, y trabajar en equipo es una muy buena estrategia. Lo que les contaba hace un rato, puede que el abogado no tenga la perspectiva del acceso a la información y no se le ocurran este tipo de casos, y por lo tanto puede ser que algunos países tengan ciertos huecos jurídicos o baches o algo así donde no se sepa cuándo una obra entra en dominio público. Entonces te invito a ver el sitio, la documentación de la calculadora de dominio público en nomono.co. En proyectos buscas calculadora de dominio público, vas a la parte de documentación y ahí está explicado cómo empezamos a trabajar con este tipo de obras. Y gracias por la pregunta. Bueno, parece que el tema tiene bastantes como seguidores ahorita, y nos están preguntando, bueno, hay una pregunta que nos hace Fernando Ariel, que de otra forma ya les estaba respondiendo ahorita, es: ¿el proyecto de la calculadora está disponible en open source para poder replicar en cada país? ¿Sí? O sea, existe como modelo, se podría replicar. Y, digamos, de nuevo, ¿dónde podemos acceder a él? Pues si quieres, estoy aquí como posteando en el chat del Hangout, pero si puedes poner también la presentación un rato, como para que la gente anote la dirección exacta que has dado ahora. ¿Cómo? Perdón, Mauricio. Pongo la dirección. Sí, a.nomono.co/dominio público, sí. Sí, espérate, ya, sí, esa es justo esa, ya la estoy poniendo acá para que quede disponible. Ahí está la presentación y ahí van a encontrar la documentación completa en este enlace en naranja, a.nomono.co/dominio público. Listo. Digamos que en esa, digamos aquí nos dice Fernando Ariel, nuestro compañero Aprender 3C, nos dice como: en esa perspectiva, los profesionales de la información debemos trabajar con obras ya en dominio público, debemos trabajar para modificar las leyes de propiedad intelectual,
o generar excepciones para las bibliotecas de archivos u otro? Uy, yo lo que creo ahí es que tenemos que avanzar en todos los frentes realmente. Es decir, está muy bien si uno toma uno de ellos como un caballito de batalla, pero creo que los problemas a los que nos enfrentamos son muchísimos y de hecho entre más gente, mejor. Es decir, Mauricio cuando abría la presentación decía, bueno, empezamos y de hecho tomamos una clase juntos sobre propiedad intelectual. Creo que éramos los únicos dos profesionales en ciencia de la información en esta clase y el resto habían como 20 abogados, tal vez dos administradores y nosotros dos ahí. Y ahora hay muchos estudiantes, mucha más gente interesada en esto. Creo que lo que hay que hacer es avanzar en diferentes puntos, es decir, tenemos muchas necesidades en excepciones y limitaciones para bibliotecas. De hecho, hay un cuadro de IFLA que muestra todos los beneficios que han tenido los usuarios versus los de los autores. Y hay 8 tratados internacionales para autores, pero uno solo para los usuarios, y es el Tratado de Marrakech. Hay un desbalance grandísimo ahí, entonces avanzar en excepciones y limitaciones al derecho de autor es una muy buena alternativa. Otra cosa, pues somos expertos en gestión de información, entonces lo que quiere decir que nosotros deberíamos ser los que mejor y más claramente tuviéramos acceso a toda la información de quién tiene los derechos, porque esa es otra cosa. Un autor puede ceder sus derechos y quien da los permisos o no ya no es el autor, sino el titular del derecho de autor. Entonces, tener sistemas de información, por ejemplo, de a quién contactar, a quién pedirle permiso, por cuánto tiempo nos dará ese permiso, si tiene una tarifa, cuánto vale acceder a sus obras. Y en Colombia tenemos algo bien particular y es que no tenemos que pagar por el dominio público. Si encontramos una obra en dominio público la podemos usar y ya. Y Fernando Ariel, que de hecho está en Argentina, si no me equivoco, justo en Argentina tienen que pagar por usar este tipo de obras. Creo que para los países que no tenemos que pagar, creo que es una cosa muy interesante, un camino muy interesante a explorar, porque imagínense esto. Si somos los guardianes de la información y el conocimiento, si somos los bibliotecarios, los archivistas, todos los profesionales de la información, quienes tenemos estos grandes almacenes de información, quiere decir que ahí tenemos las obras en dominio público. Lo que tenemos que hacer es también clasificarlas y organizarlas para saber de qué usar, qué podemos usar. Otra alternativa podría ser, no sé, saltarse la norma de derecho de autor, pero bueno, yo creo que soy una persona respetuosa de las leyes, aunque hice una presentación hace un año larguito que se llamaba Estudié una profesión para ser pirata, que la pueden buscar en YouTube, también está por ahí, donde hablaba de todos estos temas, que claro, finalmente saltarse normas puede ser una opción, pero ¿qué tan inteligente es? Creo que es mucho más inteligente buscar alternativas y trabajar por, por ver cómo las bibliotecas se benefician por el dominio público y todas las obras. Eso me acordó de Aaron Swartz. Uy, creo que Aaron Swartz hizo un trabajo muy, muy interesante y con bibliotecas. La Open Library, por ejemplo, es una cosa impresionante, uno de sus proyectos. Y bueno, sus aportes a, no sé, Wikipedia, por ejemplo, este artículo que tiene sobre quién escribe Wikipedia, y bueno, la misma Wikipedia no es dominio público, pero está muy cercano a él. Es decir, para usar Wikipedia solamente tienes que dar atribución, que la obra derivada tenga esa misma licencia y ya está. Bueno, creo que le hago una pequeña cuña a mi colega de hace 8 días, Jesús Lau, que habló a propósito de Wikipedia en Aprender 13. Allá en la charla de pasada encontrarán más información al respecto, pero Wikipedia también se puede nutrir del dominio público. Alternativas. Y bueno, pronto para ir cerrando, nos hacía una pregunta Wilson Colmenares, otra persona que también es como otro activista en estos temas de derecho de autor, sobre todo en las bibliotecas, en los archivos.
Y nos dice, bueno, con respecto como al acceso a la información pública, a esa información que se genera de las instituciones del Estado, ¿qué se debe hacer para que esas publicaciones sean, pues, estén en dominio público? Pues creo que finalmente, bueno, un saludo Wilson, que es un amigo muy querido, ya nos hablaremos personalmente, pero bueno, eh, creo que lo que hace falta aquí es voluntad. Es increíble la cantidad de problemas que nos estamos poniendo a futuro, es decir, a nuestros hijos y nuestros nietos, por no publicar obras en dominio público. Les estamos poniendo una tarea y es revisen de quién son los derechos, a quién tienen que contactar, por cuánto tiempo está la protección de estos derechos. Creo que estamos pensando a muy corto plazo. Creo que deberían las instituciones oficiales y de hecho cualquier persona que tenga un sentido ético acerca del acceso a la información, publicar sus obras en dominio público. Es decir, ser muy generosos con esto. Lo que hace falta es que la persona encargada de la publicación diga, yo quiero que esta obra esté en dominio público desde su mismo nacimiento, que es un poco lo que está pasando con esta presentación y con los trabajos que van a encontrar en No Mono. Es eso, es pura voluntad política. Sí, creo que lo menciono como algo ético y es porque si usted quiere conseguir información gratis en Internet y quiere poder modificarla y usarla con fines comerciales, ¿qué tanta información está dando usted para que sus mismas obras estén al alcance de todos de la misma forma? Creo que es un poco como, no sé, como ser un buen vecino y tener un jardín con muchas flores, no para uno, sino para que el que pase por la calle, que también es un espacio público, digamos, que se sienta bien con su ciudad, que se sienta bien con su entorno. Hagamos, nosotros que somos profesionales de la información, hagamos lo mismo, pongamos nuestras flores en el jardín con toda la información que producimos o gestionamos. Creo que es lo mejor y es pura decisión. Y no quiero ser evangelizador, digamos, ¿no? Esto creo que es una decisión muy personal. Yo respeto muchísimo el derecho de autor y quien no quiere compartir su información está bien, habrá alguien más que lo quiera hacer. Yo particularmente publico mis obras para que sean modificadas, compartidas e incluso usadas con fines comerciales y vean que funciona, es decir, hay modelos de negocio de los cuales uno puede vivir ofreciendo su información así. Justo ahora estoy en lo que les cuento, en la Biblioteca Nacional de Colombia, trabajando porque haya más dominio público y el hecho de que todo lo que yo haya producido esté gratis y en dominio público además, y como decía Fernando Ariel, con código abierto, o sea, como todo esto, es una muestra de que se puede hacer, se pueden lograr formas alternativas de subsistencia, si se quiere, de sacar recursos del dominio público compartiendo. Sí, buenísimo. Creo que se nos pasó una hora a toda, nos pasó una hora muy entretenida porque es un tema que bueno, creo que digamos, se toma cada vez más como la agenda en lo que es los grupos o las asociaciones de bibliotecarios, de bibliotecólogos. Y de hecho, bueno, me recuerda que de hecho en Colombia hay como un grupo, no sé cómo, qué ha pasado con un grupo sobre profesionales que trabajan sobre el tema de derecho de autor. Creo que no sé si se está moviendo mucho o no, pero de todas maneras, ese tipo de iniciativas valen la pena que se generen, porque aunque sean muchas personas inscritas, bueno, uno que otro está generando algo. Bueno, yo una cosita quisiera agregar también algo ahí y es que hay mucho trabajo por hacer acá, pero si me lo permiten sugerirles algo que también podría ser chévere conversar, es la preservación digital. Creo que ya avanzamos muchísimo con esto de ver cómo los profesionales de la información abarcamos y nos acercamos a los abogados y a otras profesiones para hablar de derecho de autor. Creo que un tema muy interesante para avanzar, así como en derecho de autor, y creo que con Fernando era que salía esta conversación, Fernando Ariel, eh, el mejor camino son todos los caminos, excepciones y limitaciones, derecho de autor, gestión de derechos. Pues finalmente otro de los temas, además del derecho de autor y el dominio público en bibliotecas,
y en general en la información es la preservación digital. Estamos frente a un olvido digital gigante, a una pérdida de la memoria digital grandísima, y creo que es otro tema por el que valdría la pena trabajar, enfocarnos muchísimo y sobre todo pensar a largo plazo. Creo que bueno, para cruzar ahí cosas, dominio público, lo que entra en dominio público en muchos años, más los formatos y cosas preservables digitalmente. Bueno, y la última pregunta que nos hace Fernando Ariel Dale. es, para publicar una obra en dominio público, ¿tengo que utilizar una licencia Creative Commons o hay alguna manera para digamos, dejar establecido que X obra está en dominio público? No, realmente no es necesario usarla. Viene bien, digamos que esto ayudaría a que pues, se fortalezcan las licencias abiertas. Es decir, es una opción más. Uno puede crear licencias como uno quiera. Finalmente uno es el dueño de su obra. Es decir, si tú tienes un hijo, tú decides cómo le pones, qué nombre vas a definir para él. Qué zapatos le vas a comprar, no sé, qué cosas le vas a enseñar a tu hijo. Asimismo, puedes decir qué permisos vas a darle a esa obra que es tu pequeño hijo. Es tan simple como poner en la primera página, en la portada o algo así como esta obra está en dominio público desde su concepción. Creative Commons tiene una alternativa muy interesante y es que agrega el lenguaje humano, el lenguaje de máquina y el lenguaje de abogado, que también es como otra especie extraña como para entenderlos. Y, por ejemplo, el lenguaje máquina lo que hace es que cuando tú haces una búsqueda por un motor de búsquedas en internet, pues te recupera la obra. Pero eso no quiere decir que si un motor de búsqueda no la recupera, pues no está en dominio público. Es muy simple. Lo único que tienes que hacer es anunciarlo. Es decir, yo quiero que esta obra, por ejemplo, se pueda descargar gratis en Argentina y todas las demás personas de otros países tienen que pagar. Eso se puede hacer. Con redactar un texto lo puedes hacer. Creative Commons ofrece un modelo más o menos estándar para que uno escoja su licencia, pero con una breve nota, eh, yo recomendaría que en la portada, en las primeras páginas, en donde uno pone los créditos de las obras, poner una nota que diga esta obra está en dominio público para todo aquel que quiera usarla, y además en los metadatos, que creo que es una cosa muy interesante. Como les digo, ahora los motores de búsqueda son nuestro acceso a la información en internet. Entonces, si hay buenos metadatos, seguramente la obra se recuperará, pero no hay un trámite especial. Tienes que decirlo y ya. Sí, eso es parte de otro tema muy importante. Bueno, Sí, podemos seguir charlando un montón, pero bueno, aquí está el espacio también abierto cuando quieras bueno, puede ser otra volver a charla. tomar otro tema, sea metadatos, sea preservación digital, u otro tema de los que estés trabajando, pues bienvenido. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, a las personas que van a verlo cuando esto esté offline. Y bueno, recordarles que ya quedarán, vamos a publicar en el transcurso de esta semana el recurso del aprendizaje con la presentación, con los enlaces, con los tweets destacados de este hangout, de este webinar. Y bueno, invitarlos para dentro de 8 días, si no me equivoco, vamos a tener otro webcast, que es otra entrevista que nuestros colegas de Aprender 13, Fernando Ariel y Fernando Gutiérrez, lograron obtener con otro colega español, José Antonio Merlo. Entonces, bueno, creo que esa va a ser como la noticia para la próxima semana. Si no, de todas maneras, estén pendientes en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando, como siempre, la información de nuestras próximas sesiones. Y pues de nuevo agradecer a David por esta amena conversación. Y gracias a ti, Mauricio, por la invitación, al equipo de Aprender 13 y sobre todo a Fernando Ariel López, que yo por ahí lo he leído desde hace ya un buen tiempo y ahorita nos apoyó ahí con redes. Qué chévere, Fernando. Un abrazo desde Bogotá. Muchas gracias, Fer. Hasta pronto, entonces, chao.
entorno digital. Bueno, quisiera presentar formalmente a David. David, su nombre completo es David Ramírez Ordóñez. Él es profesional en Ciencia de la Información de la Universidad Javeriana y también tiene un magíster en Educación de la misma universidad. Ha sido consultor y docente universitario y actualmente creo que está, me corrige ahorita, hace parte del equipo de la Biblioteca Nacional, donde, digamos, está abordando específicamente el tema de la charla de hoy. No sé, bueno, David, si quieres comentar de pronto algo más de tu perfil y bueno, estaríamos a punto de comenzar. Pues no, bueno, gracias por la invitación. Hay un poco de eco. Realmente es que tengo un interés personal muy grande sobre el dominio público, digamos que por esas cosas de la vida terminé trabajando en la Biblioteca Nacional de Colombia, el lugar donde encuentras todo el dominio público colombiano. Creo que llegué al lugar. Digamos que esta experiencia que estamos viviendo en Colombia, a través de David, pues puede ser también como una muy buena práctica que pueda ser replicada en otras latitudes. Creo, no sé, quería revisar cómo estamos con el Hangout, si nos pueden ver bien, si nos escuchan bien, porque estoy como viendo por los lados, pareciera que tenemos problemas como de conexión. Listo, nada, bueno, veo que eso está conectando los clientes, creo que en algún momento darte la palabra y bueno, ya estamos en las redes sociales, desde @aprender3c, #aprender3c, también si quieren incluir en sus tweets a David, su arroba en Twitter es @hiperterminal. Vamos a estar pendientes y volvemos al final de la presentación con las preguntas o con los comentarios que tengamos por ahí. Hola, muy buenas noches. Estamos conectados hoy, martes 18 de agosto, en una nueva sesión de Aprender 3C. Mientras se van conectando más personas, quiero comentarles que ya está con nosotros dentro de nuestra pantalla. Como tal, hoy es una sesión especial porque... Hola, muy buenas noches. La idea es que, bueno, la charla que hoy nos va a presentar David, digamos que también hace referencia a lo que ha sido como una trayectoria importante de su carrera profesional, que se ha enfocado a hablar específicamente de un tema que cada vez, digamos, como que apasiona más a los bibliotecarios, o por lo menos aparecen más personas en esta escena. Deja de ser un tema que netamente se consideraba que era para abogados, y hoy por hoy personas de todas las profesiones pues encontramos que están hablando sobre derecho de autor y sobre todo en un... Donde estoy trabajando con el equipo de proyectos digitales de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y pues bueno, qué chévere que si alguien se anima a hacer un proyecto así, si les gustaría de pronto en su país explorar cómo abordar este tema, pues hay bastantes ejemplos en diferentes idiomas, sobre todo en inglés, pero pues bueno, qué chévere poder aportar como a una versión local de la solución de este problema, pues buscando soluciones. Finalmente creo que es un campo muy amplio a explorar, hay muchas cosas por hacer y bueno, chévere también, como dice Mauricio, que no sea una discusión solo de abogados. Sí, bueno, vamos saludando también a otras personas que están conectando, desde Paraguay, desde México, desde Argentina. La idea también es que este tema no, es un tema que no solo concierne
a los profesionales de solo una parte digamos, del continente, sino que es un tema que nos involucra a todos. Y la idea en este caso pues es David. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, empiezo a compartir la pantalla, entonces nos vemos ahorita en un rato. Cualquier cosa, bueno, me van contando cómo ven la charla. Y pues bueno, aquí está. La presentación se llama El dominio público y el rol de los profesionales de la información. Entonces, bueno, ahí están mis datos. Al final, bueno, pues seguimos en contacto a través de Aprender 3C. Creo que también es una muy buena forma de empezar a tener contactos de diversas latitudes y bueno, qué chévere que podamos usar Internet en esta época de la vida para hacer este tipo de cosas. Empiezo con algo muy básico y de hecho lo hago con una mirada muy local. ¿Qué es el dominio público? Esto es, bueno,